Hoy nos vamos a meter de lleno a desarmar el sistema de un comentarista financiero muy particular, Jesús Navarrete. Y ojo, no nos vamos a enfocar tanto en si sus predicciones se cumplen o no. Lo que de verdad nos interesa es su método, que es una mezcla fascinante de datos duros con narrativas casi épicas. Y todo, absolutamente todo su sistema, se apoya en este concepto: inercia matemática. Suena potente, ¿verdad? Como una ley de la física. Bueno, hay que quedarse con esa idea, porque entender esta frase es la llave para descifrar su método por completo. A ver, para empezar a entender a Navarrete, lo primero es que no hay que verlo como un analista típico. Para nada. Su verdadera habilidad es la de un narrador. Alguien que agarra gráficos que pueden ser súper complejos y los convierte en historias, casi como si fueran películas. Y aquí está el punto clave, ¿no? Esta narrativa no es solo para que suene bonito, es el motor de todo su sistema. Tiene un doble propósito. Por un lado, les sirve para construir una comunidad increíblemente fiel a su alrededor, y por otro, es la herramienta con la que él mismo valida su propia forma de analizar el mercado. Y para construir esa autoridad, lanza una afirmación, digamos, bastante audaz. Él dice que su análisis es el más desarrollado que existe. Es una forma de decir yo soy el mejor, buscando generar una confianza inmediata en quienes lo escuchan. Y claro, para respaldar esa afirmación, saca un número que la verdad impresiona: más de 15.200 horas de clases en línea. Este número es más que nada una herramienta retórica. O sea, el mensaje de fondo no es tanto mi análisis es infalible, sino más bien le he metido más horas que nadie, así que confía en mí. Bueno, y ahora vamos a la parte que, para mí, es la más fascinante. El vocabulario único que se inventó para hablar de lo que pasa en el mercado. Esto es una genialidad. Miren esto. Él toma un término que ya de por sí suena dramático en el mercado, como el cruce de la muerte, que al final del día sugiere una probabilidad, y lo renombra inercia matemática. El cambio es brutal psicológicamente hablando. Pasa de ser una señal de riesgo a sonar como un destino inevitable, algo que va a pasar sí o sí. Pero no se queda ahí, ¿eh? La lista de metáforas es increíble. Habla de la lápida del samurái muerto para una señal bajista, o del cementerio municipal para un colapso total. Al inventarse su propio idioma, ¿qué logra? Pues se convierte en el único intérprete autorizado del destino que él mismo está contando. Ok. Entonces, todo este lenguaje, toda esta narrativa, ¿en qué se apoya en la práctica? Pues en un solo protagonista, un único indicador técnico que es el centro de toda su historia, la EMA 200. Para quienes no estén muy metidos en el tema, es súper simple. La EMA 200 es básicamente una línea en el gráfico que nos muestra la tendencia a largo plazo, promediando el precio de los últimos 200 periodos. Nada más. Pero claro, en el universo de Navarrete, esta simple línea se transforma en algo mucho más grande. Él la llama, ni más ni menos, la frontera entre la vida y la muerte del mercado. Así, un concepto técnico se convierte en una línea que separa el todo de la nada. Y esto lo deja clarísimo, ¿no? Su sistema es blanco o negro. Si el precio está por encima de la EMA 200, todo es vida, prosperidad, mercado alcista. Pero si está por debajo es el peor sentimiento posible, es el colapso, la destrucción total. No hay punto medio. Ok, suena muy teórico todo, ¿verdad? Vamos a llevarlo a la práctica con un escenario real, a corto plazo, para que se entienda mejor cómo aplica todo esto. Lo que nos dice su análisis es que acaba de pasar algo muy importante en el gráfico mensual de Bitcoin. La media móvil de más corto plazo cruzó por debajo de la de mediano plazo. En el análisis técnico normal, esto ya es una señal de que se está perdiendo fuerza, pero en el sistema de Navarrete es una alerta roja de peligro inminente. Y para que se entienda por qué esto es tan importante, hay que ver lo poco que pasa. La última vez que se dio este cruce exacto fue hace 20 meses, en marzo de 2022. Esto nos dice que no es algo que pase todos los días, sino un evento con un peso histórico. Entonces, ¿qué significa esto según su sistema? Bueno, que se vienen como mínimo 3 meses de mercado a la baja, una acción negativa que duraría al menos ese tiempo. Y para que no quede ninguna duda de la seriedad del asunto, usa sus propias palabras, que son, bueno, bastante dramáticas. Los próximos 2 meses serán mortales. El lenguaje no da espacio para interpretaciones. El pronóstico a corto plazo es grave. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Justo cuando todo parece negro y el panorama es súper sombrío, la narrativa salta de este corto plazo tan pesimista a una visión a largo plazo que es sorprendentemente optimista. Y aquí es donde vuelve a aparecer ese concepto del principio, ¿se acuerdan? La inercia, pero esta vez aplicada a la propia EMA 200.
A largo plazo, el foco ya no es el precio del día a día, sino esa línea. Y según Navarrete, esa línea tiene su propia inercia, una tendencia matemática que la empuja siempre hacia arriba. La lógica detrás de esto es bastante sencilla si lo pensamos. 1. A medida que pasa el tiempo, los meses de hace años con precios muy bajos van saliendo del cálculo. 2. Al mismo tiempo se van sumando los meses más nuevos con precios mucho más altos. Y 3. El resultado matemático, el promedio, o sea, la línea de la EMA 200, no tiene otra opción más que subir a largo plazo. Y para que esta idea quede grabado a fuego, usa la que quizá es su metáfora más potente de todas. La EMA 200 no es solo un promedio, es una fuerza de antigravedad. En vez de jalar el precio hacia ella, lo que hace es empujarlo constantemente hacia arriba. Y todo esto nos lleva a su gran visión, a la imagen completa. Bitcoin para él no se mueve en un espacio cualquiera, sino dentro de una galaxia en expansión que está definida por esa EMA 200. Y no importa cuánta volatilidad haya en el corto plazo, la matemática detrás de este indicador asegura que, a la larga, la trayectoria siempre es hacia arriba. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a una reflexión final. Una pregunta que queda flotando en el aire después de analizar este sistema. A ver, si un sistema te presenta sus conclusiones no como posibilidades, sino como un destino que ya está escrito, ¿cómo encaja esa certeza con un mercado que, por definición, es caótico, es impredecible? La pregunta es, ¿estamos hablando de análisis o de profecía? Ahí queda la reflexión.